En esta pregunta, se nos dan los puntos A y B en el espacio y se nos pide que busquemos el vector A en forma de componente. Cuando un vector está en forma de componente, el punto inicial estaría en el origen. Comencemos por mirar el vector A en el espacio con el punto inicial A y el punto terminal B, así que aquí hay una gráfica del vector A con el punto inicial A estaría aquí. Y el punto terminal B estaría aquí. Queremos encontrar este vector en forma de componente, lo que nos daría el mismo vector, pero el punto inicial estaría en el origen, en lugar de en el punto A. Echemos un vistazo a ese vector también. Así que aquí está el mismo vector en forma como componente. Observe cómo el punto inicial está en el origen, pero los dos vectores son paralelos, apuntando en la misma dirección, y tienen la misma magnitud. De nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar la forma componente de este vector azul usando la información dada del vector púrpura. Cuando tenemos el punto inicial y el punto terminal de un vector en el espacio, para encontrar la forma del componente del vector, observe cómo para el componente X encontramos la diferencia de las coordenadas X. Para encontrar el componente Y tomamos la diferencia de las coordenadas Y, y para encontrar el componente Z encontramos la diferencia de las coordenadas Z donde X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 es el punto inicial, y X sub 2, Y sub 2, Z sub 2 sería el punto terminal. Y debido a que A es el punto inicial, este sería X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. Y debido a que B es un punto terminal, esto sería X sub 2, Y sub 2 y Z sub 2. Entonces vector V, que sería la forma componente del vector A, tendría una componente X de 2 menos 4 negativos. Un componente de negativo 3 menos 3. Y un componente A de negativo 5 menos 1 negativo. Simplificando, tenemos un componente X de 2 más 4, 6, un componente A de 3 menos 3 negativos, o 6 negativos, y un componente A de 5 más 1 negativo, o negativo 4. Esta es la forma componente del vector A. Espero que hayas encontrado esto útil.